Buen día, ¿cómo andan? Buen día, profe. Buen día, profe. Buenos días. Bien. Bueno, hoy comenzamos con la segunda parte. Hoy específicamente vamos a ver costo para la toma de decisiones. Le vamos a dedicar el día de hoy, mañana y también la semana próxima. En esta parte tenemos lo que es costo para la toma de decisiones, después vamos a tener control presupuestario, que básicamente son los dos temas prácticos fuertes de esta segunda parte. Los demás capítulos que nos quedan es precios, técnicas de gestión y reducción de costos es más teórico. Así que la parte, digamos, lo más central a los fines de la práctica va a ser costo para la toma de decisiones y control presupuestario. ¿Estamos? Bueno, ¿alguien me quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo en particular o ya comenzamos? ¿Estamos para comenzar? Bueno, vamos a hacer como siempre, hago la introducción del tema y después algunos ejemplos prácticos para reforzar. Si tenemos tiempo, vemos algún ejercicio del libro y seguiremos mañana, ¿sí? Con la parte práctica. También, a medida que vayamos avanzando con el tema, es decir, hoy presento todo el marco teórico, después profundizan con la bibliografía. Para explicarlo, la parte práctica, para verla así por este medio virtual, bueno, capaz que se complica un poquito, es más de pizarrón el tema, pero vamos a ir avanzando despacio, ¿sí? Como siempre, cualquier cosa me avisan, paramos, retrocedemos, volvemos a explicar, etc. ¿Está? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno. Acá en este tema donde vamos a ver en profundidad la utilización de la concepción del costeo variable, ¿sí? En la primera etapa lo vimos de manera conceptual, vimos la aplicación del mismo en cuanto a la exposición y cómo juega la concepción de costeo en cuanto a inventarios. Acuérdense que dijimos que no evaluábamos bien si trabajábamos de esa manera. También lo vimos en algún ejercicio de presupuesto, pero solamente nos quedamos con el concepto, ¿sí? Con la exposición y cómo lo trabajamos en producción y en el económico. ¿Está bien? Ahora sí, ya nos vamos a meter en el tema y vamos a ver toda la utilización de la herramienta, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Acá le van a encontrar sentido a trabajar de esa manera, ¿sí? Esto, por supuesto, va a formar parte de la contabilidad de gestión, ¿sí? Ya para tomar decisiones y cómo la empresa evalúa los diferentes escenarios que se nos van dando y cómo aplico esta concepción de costeo. ¿Está? Bueno, voy presentando, vamos y venimos. Si hay alguna duda, me avisan. ¿Estamos todos ahí? ¿Se ven? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. Bueno, muy bien. Bueno, como bien mencioné recién, todo lo que es costo para la toma de decisiones en su gran mayoría, vemos la aplicación de la concepción del costeo variable, ¿sí? Esto ya lo mencionamos, pero repasamos un poquito. Los costos fijos tienen que ver con el paso del tiempo y no con la generación de ingresos.
es como que le dábamos el tratamiento de gastos, ¿sí? Como bien pusimos acá, se reconoce en el momento del devengamiento, ¿sí? Y los asimilamos a los gastos, independientemente de la función de la empresa en la cual estamos trabajando. Acuérdense que lo que eran función de administración, comercial, financiero, ahí no teníamos ningún problema, mismo tratamiento. Donde está el distingo es en producción, que si bien siguen siendo costos fijos de producción, los consideramos a medida que se van desvengando, ¿sí? Bueno, la estructura también la habíamos visto, ¿sí? Ingresos por ventas, menos la totalidad de los costos y gastos variables, tenemos la contribución marginal, luego la totalidad de los costos y gastos fijos, y ahí obtenemos la utilidad. También esta variante lo habíamos mencionado cuando hacemos el paso intermedio en lo que es costos y gastos de producción y costos y gastos de las demás funciones que no son de producción. El paso intermedio es el beneficio industrial, ¿sí? O sea, ingresos por ventas, menos todos los costos variables de producción. Ahí obtenemos el beneficio industrial, ¿sí? En la medida que no haya otros gastos variables, el beneficio industrial es igual a la contribución marginal, pero en el caso que tengamos otros gastos variables, vamos a tener este paso del beneficio industrial, luego los gastos variables, y recién ahí obtenemos la contribución marginal. Bueno, también, esto también lo mencionamos, solo se utiliza en la contabilidad de gestión, como herramienta para determinados análisis en la toma de decisiones, no permitido por normas contables profesionales a los fines de evaluar inventario, también lo hemos visto, ¿sí? Más allá que lo trabajamos de esta forma en los presupuestos. Y también vamos a mencionar que tienen ciertas limitaciones. Una de las principales limitaciones va a ser que depende de la correcta desagregación de los costos fijos y los costos variables. ¿Están? Es decir, cuando lo vimos conceptualmente en los presupuestos, digamos que decíamos que la limitación, en ese caso en cual estaba en la evaluación de los inventarios que no servía, ¿sí? Pero acá, ya cuando estemos trabajando en costo para la toma de decisiones, y vamos a ver el uso de la herramienta, ahora van a ver que es fundamental, ¿sí? Que la desagregación de los costos fijos y variables sea razonable. En cuanto a esa desagregación no sea la correcta, bueno, por supuesto voy arriba a resultados que no van a ser correctos, ¿sí? Otra limitación que tiene también es que las determinadas variables que se me van a dar dando en los análisis que llegue adelante van a estar relacionados con la estructura de ingresos, costos y gastos. Es decir, en la medida que esa estructura de ingresos, costos y gastos se mantenga, ¿sí? Los análisis que llevo adelante van a estar bien. Ahora, en la medida que se me modifique esa estructura, ¿sí? Ya voy a tener que replantear la situación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es una herramienta de corto plazo trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con que se mantengan determinadas variables que ya vamos a ver, ¿sí? De abajo. Bueno, acá mencionamos las limitaciones, evaluar inventarios, eso ya lo habíamos visto, herramienta de corto plazo, por lo que mencioné recién, y la correcta desagregación, o la razonable, mejor dicho, desagregación de los costos fijos y los costos variables, como dice acá, clave para la utilidad de la herramienta y proceso decisorio. Bueno, a los fines de organizarnos en cuanto a los temas que vamos a ver en esta parte, acá hacemos un distingo de cada uno, más allá que ustedes en la bibliografía no van a encontrar específicamente sistemas de equilibrio, así dividido como está acá. ¿Está bien? Van a ver todos estos conceptos, pero no 1, 2, 3, 4. Claro, esto, digamos, lo menciono de esta manera para organizarnos a los fines de dar el curso y también para organizarnos cuando vayamos a los temas prácticos. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener por un lado lo que es sistema de equilibrio, ¿sí? Ya vamos a ahondar en detalle en cada uno. Relación de reemplazo, mezcla óptima de producción y ventas. Por supuesto, cuando hablamos de relación de reemplazo y mezcla óptima de producción y ventas, es
cuando trabajemos con más de una línea de productos, ¿no? Y por último tenemos el tema de costos o ingresos diferenciales e incrementales, así se denomina, diferenciales e incrementales. Dentro de lo que es sistema de equilibrio, ¿sí? Vamos a ver todo lo que se refiere a punto de equilibrio, punto de cierre, análisis de sensibilidad, margen de seguridad y margen de marcación. ¿Está bien? Entonces vuelvo un poquito para no variar. Tenemos 4 grandes temas: sistema de equilibrio, relación de reemplazo, mezcla óptima de producción y ventas, y costos e ingresos diferenciales e incrementales. Dentro de lo que es sistema de equilibrio, punto de cierre, análisis de sensibilidad, margen de seguridad y margen de marcación. Relación de reemplazo. Cuando hablamos de relación de reemplazo, aclaré recién que teníamos que considerar que lo vamos a analizar cuando la empresa esté trabajando con más de una línea de productos, ¿sí? Este análisis, ¿en qué se va a centrar? Mantener la empresa en equilibrio ante cambio de producción y ventas entre productos. Cuando hablo de mantener la empresa en equilibrio, me refiero a mantener la misma utilidad, más allá que haya cambios, ¿sí? Entre una línea y otra. Por ejemplo, tengo una determinada estructura de ingresos, costos y gastos para cada una de las líneas, en consecuencia, un resultado de producción sumando ambas líneas. Entonces, si si hay algún movimiento de una línea que disminuye, por ejemplo, la producción, bueno, ¿cuánto tengo que hacer de la otra para mantener a la empresa con la misma utilidad? Ahí es lo que denomino mantener la empresa en el equilibrio, ¿sí? Igual, ahora estoy haciendo la presentación, después vamos a ir a cada caso en particular. Mezcla óptima de producción y ventas. Acá es cuando tenemos que elegir la mezcla más conveniente, también entre más de una línea de producto, por supuesto, considerando un factor que se llama factor limitante, que lo vamos a relacionar con la contribución marginal. Bueno, presentado así, ¿de qué estamos hablando, no? Bueno, pero ya lo vamos a ver en los ejemplos. E ingresos, como mencioné antes, ingresos y costos incrementales o diferenciales. Esto se refiere a un análisis del costo incremental, ¿sí? Como vemos acá, si ante la posibilidad de colocar el producto a un precio de venta diferente, si estamos trabajando de determinada manera con una línea de productos, puede surgir la posibilidad de colocar más producción. Por supuesto tiene que haber una capacidad ociosa para poder producir más, pero ¿qué sucede? A ver, puedo colocar ese excedente de producción a un precio diferente. Por lo general va a ser un precio menor, ¿sí? Entonces tengo que evaluar cómo me juegan el incremento de los costos para esa producción adicional. Y el foco de ese análisis va a estar dado en los costos fijos. ¿Está bien? Igualmente, a ver, vuelvo. Esto fue una presentación de los 4 temas que mencioné. Hoy vamos a ver a fondo lo que es sistema de equilibrio, ¿sí? En la próxima clase vamos a avanzar con el resto. Bueno, ahora sí, focalizamos lo que es sistema de equilibrio. Dijimos que íbamos a ver punto de equilibrio, punto de cierre, análisis de sensibilidad, margen de seguridad y margen de marcación. ¿Está bien? Bueno, sistema de equilibrio. Dentro del sistema de equilibrio, el punto de equilibrio, cuando tenemos que determinar un punto de equilibrio, va a ser un nivel de ventas. ¿Está bien? Lo podemos determinar en volumen de ventas o lo podemos determinar por el componente físico, o sea, en unidades. ¿Qué es el punto de equilibrio? Va a ser un nivel de ventas, ¿sí? Donde la totalidad de los ingresos de la empresa cubren la totalidad de los costos y gastos. Como puse acá, utilidad cero. ¿Está bien? Y el punto de cierre también es un nivel de ventas similar al punto de equilibrio, pero acá solamente lo que vamos a considerar son los ingresos y los costos y gastos erogables. ¿Está bien? O sea que va a ser un nivel de ventas donde el resultado va a ser cero, o sea, ingresos por ventas o por servicios prestados o lo que fuera. Me va a cubrir todos los costos y los gastos, pero solamente los erogables. Voy a dejar afuera a los no erogables. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver un poquito.
Entonces, estamos analizando ahora sistema de equilibrio, ¿sí? Hablamos de... Esperen que tengo un chat. Estamos hablando de punto de equilibrio y punto de cierre hasta ahora, ¿sí? Punto de equilibrio, utilidad cero, siempre va a ser un nivel de ventas en volumen o en unidades, donde esos ingresos me van a cubrir todos los costos, todos, ¿eh? Todos los costos variables y gastos y todos los costos y gastos fijos. ¿Está bien? Pueden llegar a encontrar en alguna otra bibliografía o en la parte laboral que se denomina punto de equilibrio con una utilidad mínima, un nivel de ventas para una utilidad mínima. Lo pueden llegar a encontrar. Por lo general, cuando hablamos de punto de equilibrio, es utilidad cero, ¿sí? Y de esa manera vamos a trabajar en el curso. Cuando hablemos de punto de equilibrio, es utilidad cero. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno, a ver, con respecto al punto de equilibrio y al punto de cierre, que el punto de cierre es un punto de equilibrio financiero, porque es la misma situación, pero considerando solamente lo erogable. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenemos que determinar el punto de cierre, ¿sí? O el de equilibrio financiero, vamos a un ejemplo sencillo y clásico, ¿qué vamos a analizar? Solamente lo financiero, entonces sacaríamos un concepto que por lo general lo venimos trabajando, lo tenemos dentro de la carga fabril, que son las amortizaciones. ¿Está bien? Entonces vamos a buscar el punto de equilibrio sin considerar esas amortizaciones. ¿Está? Bueno, en función de lo que dije. Si exponemos un estado de resultados, lo vamos a trabajar generalmente por la concepción del costeo variable en esta etapa para tomar decisiones, y tenemos que determinar el punto de equilibrio. Esa exposición, si estamos trabajando con un presupuesto, en el presupuesto económico, ¿vamos a tener ganancia o no? En el punto de equilibrio. En alguna oportunidad, podremos llegar, en alguna situación, mejor dicho, ¿podemos llegar a tener ganancia o pérdida en el No, punto de equilibrio? sería cero. No, dijimos siempre. que va a ser cero siempre. Cero. Claro. Claro, ¿Estamos? los gastos y... Es decir, cuando hablamos de punto de equilibrio, esto es lo que tenemos que comprender bien, estamos hablando de un nivel de ventas. ¿Sí? Cuando decimos tenemos que determinar el punto de equilibrio, tenemos que determinar ingresos por ventas. ¿De cuánto van a ser esos ingresos por ventas para que la utilidad sea cero? ¿Está bien? Ahora les pregunto, armamos un estado o un presupuesto económico en el punto de cierre. A ver un segundito. ¿Qué? ¿Cómo? Está en el auto, en la... Sí. Perdón, ¿eh? Si exponemos en un presupuesto económico el estado de resultados en el punto de equilibrio financiero o punto de cierre, ¿podemos tener utilidad? ¿Podemos tener pérdida o no? ¿No va a ser cero también? Vamos a establecer un nivel de ventas, pero Podríamos para gastos y tener, costos menores, porque no vamos a tener en cuenta la amortización. Bueno, a ver. Negativo. Dijimos que el punto de equilibrio financiero, punto de cierre, me va a cubrir solamente lo erogable. ¿Está? Si yo armo un presupuesto económico a un estado de resultados en el punto de cierre, ¿sí? Voy a tener un resultado negativo porque no estoy cubriendo lo no erogable que son las amortizaciones. ¿Está? ¿Está bien? Vamos a estar en zona de pérdida. Lo que vamos a estar en cero es en lo financiero. Todo lo que me ingresa me va a cubrir todos los costos y gastos financieros. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, ¿qué utilidad tiene esto? La empresa, es decir, trabaja habitualmente con un nivel de utilidad, pero por otro lado, en los análisis que hace de gestión, va a considerar, para anticiparse ante una determinada situación adversa, cuál es el punto de equilibrio de la empresa. Es decir, más allá de que ahora está en zona de utilidad, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa si las cosas, por motivo X, de coyuntura, estructural, de lo que fuera, el panorama no es el mejor? Bueno, ¿hasta dónde puedo reducir las ventas sin entrar en zona de pérdida? Para eso determina el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, siendo un poco más riguroso, va a analizar, bueno, ¿qué pasa si la situación sigue empeorando? ¿Hasta cuándo puede aguantar la empresa? En principio y en el corto plazo, hasta que pueda cubrir todo lo financiero, porque puede pagar y deja fuera lo no erogable. ¿Está bien? De ahí que viene el análisis de tener en claro cuál es el punto de equilibrio de la empresa, cuál es el punto de cierre o equilibrio financiero. ¿Sí?
Por otro lado, también puede determinar el nivel de ventas, ¿sí? Que también no deja de ser otra cosa que un punto de equilibrio, para una utilidad mínima, más allá de la situación actual. Todos esos análisis las empresas lo hacen, ¿sí? ¿Para qué? Para anticiparse ante una determinada situación. Pero como les dije antes, esto se va a dar mientras se mantenga esta estructura de ingresos, costos y gastos. En cuanto se me modifique, ¿sí? Determinadas variables, también se me va a modificar el punto de equilibrio y el punto de cierre. Por eso decimos que es una herramienta de corto plazo y va a depender mucho de la razonable desagregación de lo que es variable y lo que es fijo. Ahora ya vamos a ver cómo determinamos cada una de estas situaciones. ¿Está bien? Pero se entiende conceptualmente más o menos hasta acá. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Después, por otro lado, hablamos de margen de seguridad. ¿Sí? El margen de seguridad es un poco lo que expliqué recién. De una determinada, partiendo de una situación de ganancia, ¿sí? Y determinando el punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, la situación actual es una situación de utilidad. El punto de equilibrio es utilidad cero, no gano ni pierdo. Entonces, el margen de seguridad va a ser esa diferencia. ¿Hasta dónde pueden bajar las ventas sin entrar en zona de pérdida? ¿Está bien? Supongamos que hoy la empresa tiene ingresos por ventas de 1 millón de pesos y el punto de equilibrio está situado en 500.000 pesos. Bueno, el margen de seguridad va a ser de 500.000. Hasta 500.000 está en zona de utilidad, en 500.000 está en el punto de equilibrio y por debajo está en zona de pérdida. ¿Está bien? Eso es lo que se denomina margen de seguridad. Se puede expresar en valores absolutos o en valores relativos. Valores absolutos, el margen de seguridad es de 500.000 pesos. En valores relativos, el margen de seguridad es del 50%. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está claro? Y después, por otro lado, mencioné margen de marcación. ¿Sí? Dentro de lo que era sistema de equilibrio. Acuérdense que hablamos punto de equilibrio, punto de cierre, análisis de sensibilidad, ¿sí? Que es un poco también lo que hablé recién. El punto de equilibrio forma parte del análisis de sensibilidad. Cómo se me pueden mover las ventas hasta entrar en zona de pérdida. El punto de equilibrio financiero, lo mismo. Y cuando dije, bueno, ¿qué utilidad mínima puedo tener o qué volumen de ventas necesito para una utilidad mínima? También es análisis de sensibilidad. ¿Está bien? Mencionamos el margen de marcación, el margen de seguridad, y por otro lado tenemos el margen de marcación. El margen de marcación no es otra cosa que lo que vimos en presupuesto cuando analizamos a partir de un presupuesto determinar el precio de ventas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que teníamos, por ejemplo, que se determinaba el precio de ventas incrementando al costo de producción un 50%? ¿Está bien? Entonces, lo podemos analizar a partir del costo de producción, ¿sí? A partir de los costos variables, ¿sí? Incrementar esos costos para obtener un precio de ventas. ¿Está? Eso es lo que se denomina margen de marcación. Por supuesto que también, como mencionamos ya desde el primer capítulo, que puede llegar a tener limitaciones en la medida que la empresa sea formadora o tomadora de precios. ¿Está bien? Si trabajamos con un margen de marcación y tenemos muchas ineficiencias en ese presupuesto, con ese costo de producción, todo eso lo estamos trasladando al precio. ¿Sí? Si estamos cargando en el costo ineficiencias de la empresa y el precio lo determinamos en función de eso, bueno, la empresa puede llegar a ser no competitiva, ¿sí? Porque el precio que puede ofrecer en el mercado es muy alto respecto a la competencia. ¿Está bien? Después vamos a profundizar con nuevas técnicas de gestión que se ataca a los costos, o también vimos en el primer capítulo de la administración de costos. Bueno, tiene que ver con todo esto. ¿Sí? Bueno, pero más allá de eso, cuando hablamos de margen de marcación, trabajamos de esta manera. A partir de un costo, hacemos un incremento y ahí obtenemos precio de venta. ¿Se entiende? Estamos más o menos hasta acá. ¿Me quieren preguntar algo? Son muchas cosas, pero bueno, vamos atacando cada uno de los puntos y después pasamos a los números. ¿Está claro? ¿Está bien? Entonces, refresco un poquito y ya les muestro números, cómo determinamos cada uno de los conceptos. Estamos dentro del sistema de equilibrio, como uno de los 4 grandes temas que vamos a ver en esta parte, ¿sí? Y dentro del sistema de equilibrio, punto de cierre, análisis de sensibilidad, margen de seguridad, margen de marcación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a atacar hoy. ¿Está? Profesor, una pregunta, perdón. Sí. El análisis de sensibilidad
dijo como que era parte de todo el análisis que había hecho usted con el tema de del presupuesto económico, si no lo entendí mal, o No, a es una ver, conexión entre el punto de equilibrio y el punto de cierre en general. tiene que ver con punto de equilibrio, punto de cierre y determinados análisis que voy a hacer ante cambio en el volumen de ventas, ¿sí? Vamos de nuevo, es buena la pregunta. Hoy estoy en una situación de utilidad. La empresa busca el punto de equilibrio, ¿sí? Cuando va a ser utilidad cero, busca el punto de cierre. Y por otro lado, también, bueno, ¿qué pasa si, qué volumen de ventas tengo si quiero ganar, por ejemplo, 1 millón de pesos al año, ¿sí? O el 20% de ingresos por ventas. Forma parte todo del mismo razonamiento. Es decir, como determino el punto de equilibrio o el punto de cierre, también voy a determinar el análisis, voy a llevar adelante el análisis de sensibilidad. Cómo voy tocando ingresos por venta y qué utilidad tiene. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a ver con los números para que quede más asentado todo. Perfecto, ¿Estamos? gracias, profe. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, paso a los archivos. Bueno, a ver. Comenzamos con la exposición del costeo variable. Esto ya lo vimos, ¿sí? Las dos variantes que tenemos, sin beneficio industrial y con beneficio industrial. La única diferencia entre la desagregación de los costos variables de producción y por otro lado los gastos, ya lo vimos varias veces. Ahora sí, ya comenzamos con el análisis. A los fines de llevar adelante el análisis, bueno, lo presento primeramente el clásico, ¿sí? Ingresos por ventas, costos y gastos variables, contribución marginal, costos y gastos fijos, utilidad. ¿Está bien? Bueno, a ver. Lo primero que vamos a llevar adelante, ¿sí? Para analizar todo el tema de análisis de sensibilidad a partir de la concepción del costeo variable es un análisis vertical, ¿sí? De la composición, de la estructura de ingresos, costos y gastos. Esto es lo que le venía mencionando hasta ahora. Razonable desagregación, ¿sí? Y todos los análisis que voy a hacer van a depender de esta estructura de ingresos, costos y gastos. En la medida que haya una modificación de esta estructura, bueno, estas relaciones que tengo acá, por supuesto, van a variar. Y al variar estas relaciones, también van a incidir en el análisis de sensibilidad que lleve adelante. ¿Sí? Entonces, tomando como base ingresos por ventas, vamos a decir que la relación entre los costos y gastos variables, la totalidad, con respecto a ingresos por ventas, esta relación la vamos a denominar coeficiente de variabilidad. ¿Sí? Ingresos por ventas, costos y gastos variables, la relación entre ambos conceptos es lo que denominamos coeficiente de variabilidad. ¿Sí? Por su parte, la relación entre la contribución marginal e ingresos por ventas la vamos a denominar índice de contribución marginal. ¿Está bien? Cuando hablamos de costos y gastos fijos, acá lo vemos reflejado, la contribución marginal menos los costos y gastos fijos tenemos la utilidad, ¿sí? O sea que la contribución marginal va a ser la sumatoria de estos conceptos. Si la contribución marginal me cubre todos los costos y gastos fijos, y en la medida que haya resto voy a tener utilidad. ¿Está bien? Pero bueno, volvamos acá. La relación entre los costos y gastos variables denominamos coeficiente de variabilidad y la contribución marginal sobre ventas, índice de contribución marginal. Por supuesto que este coeficiente y este índice me va a dar 1, me va a dar ingresos por ventas. ¿Está claro? ¿Está bien? Es decir, esto es lo que tenemos que a partir de ahora entenderlo conceptualmente, esta estructura, cómo está armada. Si vamos al esquema del paso intermedio del beneficio industrial, en este caso, los costos variables sobre ventas, coeficiente de variabilidad de producción. Acá vamos a tener la relación del beneficio industrial con ingresos por ventas, tasa de beneficio industrial, siempre estamos hablando de relaciones, le hacemos un cambio para diferenciarlos, o sea que tenemos coeficiente de variabilidad por un lado, índice de contribución marginal
Y cuando estamos trabajando con el paso intermedio del beneficio industrial, esa relación la denominamos tasa de beneficio industrial. Como les dije antes, en la medida que no tengamos gastos variables que no sean de producción, el beneficio industrial es lo mismo a la contribución marginal. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Es decir, hasta acá lo único que mostré fue la estructura de ingresos, costos y gastos. Tengamos en cuenta que es una herramienta de corto plazo, en la medida que se mantengan las variables, y las relaciones de los costos variables, por un lado, coeficiente de variabilidad, y lo que estoy relacionando es cómo me varían los costos en función de las ventas, ¿sí? Coeficiente de variabilidad. Puede ser en función de las ventas o en función de la producción. Y por otro lado, pero ese comportamiento de los costos, ya sea de una función, que es producción, o el resto de las funciones, la totalidad de los costos y gastos, con respecto a las ventas, coeficiente de variabilidad. La diferencia, o sea, la contribución marginal, índice de contribución marginal. Si tenemos el paso intermedio, tasa de beneficio industrial. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, vamos con un ejemplo numérico. Supongamos que tenemos para esta situación ingresos por ventas por 100 pesos, ¿sí? Costos y gastos variables por 60, contribución marginal 40, costos y gastos fijos 10 pesos, una utilidad de 10. ¿Sí? Acá hice la desagregación. Dentro de los costos fijos tenemos costos fijos no erogables por 5 pesos. ¿Sí? Y tenemos un precio unitario de ventas de 10. ¿Está? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, ya hicimos la desagregación de lo que es costo fijo y lo que es costo variable, llegamos a este esquema, y después lo que hago es el análisis vertical de esta situación. Entonces, a partir de acá, ¿qué tenemos? Coeficiente de variabilidad del 60%, 60 dividido 100, ¿sí? 60 dividido 100, coeficiente de variabilidad, 60%. Y por otro lado tenemos el índice de contribución marginal, 40 dividido 100, 40%. ¿Está bien? Bueno, si analizamos un poquito, tenemos una contribución marginal de 40 pesos, ¿sí? Costos y gastos fijos 10. Fíjense, como les dije antes, estos 40 pesos que me cubren los costos y gastos fijos, y por supuesto la diferencia es la utilidad, ¿sí? Entonces, dentro del análisis de sensibilidad que podemos hacer, por un lado podemos determinar cuál es el punto de equilibrio, ¿sí? En el punto de equilibrio que vamos a tener que buscar ingresos por ventas, ¿sí? Que me cubran la totalidad de los costos y gastos variables, ¿sí? Por supuesto que en función del nivel de ventas voy a tener costos variables, porque son variables, y siempre van a mantener un coeficiente de variabilidad del 60%. Siempre, siempre para toda la vida, no. Mientras se mantenga esta estructura de ingresos, costos y gastos, y esta desagregación de variables y fijos, ¿sí? Acá podemos ver la herramienta que me va a servir. Decimos que es de corto plazo, porque mientras se mantenga esto, cuando determine el punto de equilibrio o el punto de cierre, lo voy a tener para esta estructura. Si hay un cambio en el coeficiente de variabilidad y por ende en el índice de contribución marginal, ya el punto de equilibrio va a ser otro, ¿sí? Lo tengo que volver a replantear. ¿Está bien? Entonces, cuando quiera determinar el punto de equilibrio o el punto de cierre, ¿qué voy a buscar? Un nivel de ventas, ¿sí? Que me cubran los variables en función a este coeficiente de variabilidad, ¿sí? Y que me cubran los 10 pesos de los costos fijos. ¿Está claro? En un nivel de ventas de 100 pesos de volumen de ventas, que en este caso, si el precio unitario de venta es de 10, la cantidad de unidades que estoy vendiendo va a ser 10. 10 por 10, 100. ¿Está bien? Entonces, en un nivel de venta de 100 pesos o de 10 unidades a 10, tengo una utilidad de 30. Bueno, ¿de cuánto es el punto de equilibrio? ¿Cuál va a ser mi nivel de ventas que me permita cubrir todos los costos y gastos y tenga utilidad cero? ¿Sí? A partir de ahí, también que puedo analizar cuál es el punto de cierre, ¿sí? O sea, el punto de equilibrio financiero, nivel de venta sin considerar estos 5 pesos de los costos fijos no erogables. No tengo ninguna otra aclaración en el ejemplo, o sea que el resto son erogables. Ahí voy a tener el punto de cierre. Si quiero hacer un análisis de sensibilidad, pues bueno, ¿cuál va a ser el nivel de ventas para tener una utilidad? Por ejemplo, en vez de 30 pesos, de 40. ¿Sí? Mismo razonamiento, tengo que buscar un nivel de ventas. A partir de la utilidad de 30 pesos y del punto de equilibrio que voy a determinar,
ahí lo que puedo sacar también que es el margen de seguridad, es decir, hasta dónde me pueden disminuir las ventas de la situación actual, o sea, de 100, hasta dónde me pueden disminuir sin entrar en zona de pérdida. ¿Sí? Y esas son las variantes que vamos a analizar en sistema de equilibrio. ¿Se entendió más o menos lo que dije hasta ahora en este caso o no? Si alguno no lo entendió o está perdido, me avisa. ¿Estamos bien? Es decir, la explicación de tema es un poquito más engorrosa ahora por este medio, capaz que necesita más interacción, pero ustedes me paran y me dicen, ¿se entiende lo que estamos haciendo o no? O alguno dice, no, la verdad que me perdí, quedé a mitad de camino. ¿Estamos bien? Una pregunta, ¿podés repetir lo que dijiste de margen de seguridad recién, por favor? Sí. Vamos al archivo. Estamos en esta situación, ¿sí? Puede ser un presupuesto económico por la condición del costeo variable, con esta estructura de ingresos, costos y gastos, ¿sí? Con este coeficiente de variabilidad e índice de contribución marginal, tenemos una utilidad de 30 pesos en este nivel de ventas. ¿Está bien? Cuando hagamos el análisis del punto de equilibrio, vamos a determinar un nivel de ventas que me cubra todos los costos y gastos, fijos y variables, erogables y no erogables. ¿Está bien? Respetando, por supuesto, este coeficiente de variabilidad, ¿sí? Por ende el índice de contribución marginal y la totalidad de los costos y gastos fijos que, independientemente del nivel de ventas que tengo, esto se me va a mantener. Por supuesto, en el corto plazo. Esto es muy importante que lo asimilemos. Esto se mantiene en el corto plazo, ante determinada situación. ¿Sí? Entonces, cuando tengo que determinar el punto de equilibrio, hoy estamos en 100 pesos con una utilidad de 30, voy a determinar el punto de equilibrio, supongamos que el punto de equilibrio me da, no sé, 60 pesos, entonces de 100, que es la situación actual, hasta los 60 de nivel de ventas para el punto de equilibrio, ese es el margen de seguridad. ¿Está bien? Trabajando con un nivel actual y un punto de equilibrio. Y por otro lado, voy a analizar el punto de cierre o de equilibrio financiero ante la posibilidad que las ventas vengan en disminución, bueno, hasta dónde voy a poder soportar, qué margen tengo para, aunque sea, cubrir todo lo financiero. ¿Sí? Si estamos trabajando en el punto de equilibrio, como dije antes, vamos a estar en utilidad cero. Si estamos trabajando en punto de cierre, vamos a estar en resultado negativo, pero cubriendo todo lo financiero. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Ahora a todo esto le vamos a poner números. ¿Sí? Profesor, esa variabilidad, entonces, Sí. puede ser absoluta o relativa, la puedo calcular, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Ahí teníamos 60 y contra 100, pero cuando hablamos de coeficiente de variabilidad e índice de contribución marginal, siempre vamos a hablar de valores relativos, porque en función a eso, ¿sí? Voy a simplificar el análisis de sensibilidad. Y después incluye punto de equilibrio, punto de cierre. La estructura que se mantiene fija es la de los costos fijos. Y acá que estoy pudiendo hacer variaciones de ventas por cantidad de ventas, pero también de precios, o solo de cantidad de venta. Lo que pasa es que si me cambia el precio, también va a influir en el coeficiente de variabilidad. Por eso, pero ¿Sí? digamos, Claro. manteniendo la cantidad de unidades vendidas, yo puedo llegar al punto de equilibrio o la situación actual. Bueno, seguimos. Es decir, Decía, sí, decime. perdón, que para moverme entre la situación actual y el punto de equilibrio lo puedo hacer modificando las unidades vendidas o modificando el precio. Lo que pasa es que si modifico el precio, hay que ver qué comportamiento tienen los variables, si acompañan proporcional o no. ¿Sí?
Claro. Porque todo va a depender de la estructura que mencioné recién en función al coeficiente de variabilidad, ¿sí? De cómo varían los costos por producción y ventas, ¿está bien? Y lo que sí se me va a mantener en principio serían los costos fijos. Pero no siempre. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando hablamos de costos fijos, hablamos de costos fijos de estructura y costos fijos de operación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Para un determinado nivel de ventas se me pueden mantener los de estructura, ¿sí? Porque así lo definí y así invertí, y la empresa me soporta determinada estructura, pero me pueden variar los de operación, ¿sí? Porque al incrementar la producción, ¿sí? Capaz que necesito incrementar los fijos de operación. ¿Por qué? Porque los de estructura es para toda la capacidad. Los de operación tienen que ver con el nivel de actividad. ¿Se acuerdan de eso un poquito? ¿Sí? ¿Está bien? Los de estructura es toda la capacidad que tengo, pero después esa estructura la tengo que llevar adelante. Y ahí aparecen los de operación. ¿Sí? A ver, por ejemplo, imaginemos la clase en el aula, ¿sí? Tenemos la estructura que es el aula y la inversión que corresponde. Después, por otro lado, tenemos los costos fijos de operación, que pueden llegar a ser el profesor. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, tal vez los costos fijos de dar ese curso es la estructura que tenemos y el sueldo mío, que soy el profesor. ¿Está bien? Y yo puedo dar un ejemplo para 100 alumnos. Tal vez, si necesitamos 120 alumnos, o sea, 20 alumnos más, da la capacidad del aula, pero yo necesito un ayudante, por ejemplo. Entonces ya se mantiene el fijo de estructura y se incrementa el fijo de operación. ¿Está bien? El sueldo de ese ayudante para 20 más. Tal vez ese ayudante me sirve para 50 más, pero no me sirve para 200. Entonces tengo que volver a incrementar. Entonces, en la medida que tenga que mantener el nivel de actividad, ¿sí? Se mantienen los costos fijos de operación. Si lo tengo que incrementar, puede pegar un salto y ahí se me modifica la totalidad de lo fijo. Entonces ahí hay una modificación de la estructura actual de ingresos, costos y gastos. ¿Sí? Entonces por eso digo, es una herramienta de corto plazo, mientras se mantengan estas variables. En cuanto se me modifican, tengo que volver a replantear la situación. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces es muy importante, por eso digo, la razonable desagregación de lo que es fijo y lo que es variable. Puede no ser exacto, pero tiene que ser razonable. ¿Por qué? Porque cuando haga todos estos análisis y en función de eso tome decisiones, tengo que estar parado en el lugar correcto. Si no, cualquier decisión que tome va a estar mal. En el ejemplo que vimos recién, tenemos ingresos por ventas, costos y gastos y teníamos una utilidad. ¿Sí? Todo eso depende, por supuesto, del coeficiente de variabilidad, ¿sí? Y de los costos fijos. Pero a su vez, todo depende de qué? De que desagregue razonablemente lo fijo y lo variable. ¿Está bien? Entonces, cuando determine, por ejemplo, el punto de equilibrio, hoy estoy en utilidad, pero quiero saber el punto de equilibrio ante una situación adversa, y decimos, bueno, el punto de equilibrio va a estar situado en ingresos por venta 60. Pero si la desagregación de lo fijo y lo variable no fue correcto, el punto de equilibrio ya no es 60, es otro. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Depende mucho de esta relación, este análisis. ¿Está claro? ¿Sí? A ver, a los fines, como les digo siempre, a los fines de analizar un ejercicio, un parcial o lo que fuera, por lo general los datos van a venir dados, va a venir un listado y tienen que elegir. Después cuando lo tengamos que aplicar a nivel profesional o no, a nivel personal, en la vida real, ahí es donde tenemos que poner énfasis, en esta desagregación. A ver, es una herramienta que se usa mucho habitualmente. Uno tiene un proyecto y dice, bueno, ¿cuánto tendré que facturar para cubrir los costos y gastos? Bueno, de mínima tengo que facturar esto, que es el punto de equilibrio, ¿sí? Por lo menos para no ganar y perder, ¿sí? Después si voy incrementando, tengo una utilidad de tanto, lo voy manejando así basado, ¿sí? Por el contrario, tengo un emprendimiento ya que me está funcionando, como en esta situación, por ejemplo, la actividad tiene algún problema, ¿sí? Hay una disminución de ventas, de prestación de servicios, lo que fuera. Bueno, ¿hasta dónde puedo aguantar? Primero determino el punto de equilibrio, ¿sí? Si vemos que la situación sigue empeorando, bueno, ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio financiero? ¿Hasta dónde me va a alcanzar la plata para cubrir lo financiero? ¿Sí? Bueno, para todo esto se utiliza este tipo de análisis. ¿Sí? Sí. Respecto a lo del análisis de sensibilidad, que vimos que cuál va a ser el nivel de ventas para obtener una determinada utilidad. Quizás Sí. yo al aumentar esas ventas tengo que aumentar la producción.
y quizás ese aumento de producción se tiene que hacer en largo plazo porque tengo que hacer una inversión. Y ahí quizás ya cuando yo hago todo eso, mi utilidad no termina siendo la que yo había previsto antes. Claro, pues sí, porque si tenés que hacer, a ver, una inversión, ya se van a modificar los costos fijos seguramente, ¿sí? Claro, sí. Sí, hay O que lo volver a de- hacer todo de nuevo. y hay que replantear otra vez la estructura de ingresos, costos y gastos, y en función del coeficiente de variabilidad e índice de contribución marginal, exacto, ¿sí? Ok. En la medida que se mantenga, por eso hablamos, en el corto plazo, sirve. Ahora, cuando se me modifica, tengo que replantear la situación, ¿sí? Ya me va a variar el punto de equilibrio, ya me va a variar el punto de cierre, ¿sí? ¿Está bien? Por otro lado, también está claro, cuando hablamos de análisis de sensibilidad, abarca todo, abarca punto de equilibrio, abarca punto de cierre y nivel de ventas para una determinada utilidad, por ejemplo, ¿sí? Todo eso es análisis de sensibilidad. ¿Está? Bueno, ahora vamos a pasar a los números y les voy a mostrar cómo determinamos cada caso. Después, cuando vayan al libro, que está en la resolución, cuando avancen los ejercicios, van a ver que pareciera que cuando se resuelve hay una especie de fórmula, ¿sí? Bueno, como les digo, fórmula, no hay que acordarse de memoria ninguna fórmula, tenemos que entender conceptualmente qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Si eso lo entendemos, no nos tenemos que acordar de memoria nada, ¿está bien? Y con la simple ecuación de ingreso menos costo fijo, variable menos costo fijo igual a utilidad, podemos avanzar en todos los ejercicios de análisis de sensibilidad, ejercicios de la práctica, o cuando nosotros lo quisiéramos poner en práctica ante alguna situación personal. ¿Sí? Si lo que tenemos que tener en claro conceptualmente es esto, la ecuación de ingresos, costos, gastos, utilidad. ¿Está? Bueno, vamos a los números. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. ¿Estamos? Bueno, esto es lo que vimos recién, entonces a partir de acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar puntos de equilibrio, punto de cierre, análisis de sensibilidad para una determinada utilidad, margen de seguridad, etc. ¿Sí? Entonces trabajamos con esta estructura. ¿Está bien? Bueno, a ver, para determinar el punto de equilibrio, ¿sí? Lo vamos a sacar. Voy de lo general a lo particular. Primero digo cómo lo determinamos y después voy al detalle. ¿Está? El punto de equilibrio va a ser los costos fijos, ¿sí? Dividido la contribución marginal. Si hacemos los costos fijos dividido la contribución marginal, vamos a tener el punto de equilibrio, o sea, un volumen de ventas, ¿sí? Digamos, llamémosle en cantidad de pesos, ¿sí? Volumen de ventas. Si hacemos los costos fijos dividido la contribución marginal unitaria, vamos a tener el punto de equilibrio en unidades, componente físico. ¿Está? ¿Está bien? Si queremos determinar el punto de cierre, vamos a tomar los costos fijos, solamente los erogables, dividido la contribución marginal, ¿sí? Ya sea en volumen de ventas o en unidades. Cuando hablamos de volumen de ventas, tomamos el índice de contribución marginal, ¿sí? Y cuando hablamos, para determinar el punto de equilibrio en unidades, sobre la contribución marginal unitaria, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió eso o no? Sí, si bien lo presenté como si fuera una fórmula, vamos a razonarlo. Entonces dije, punto de equilibrio, costo fijo dividido contribución marginal, en volumen de ventas. ¿Sí? Punto de equilibrio en unidades, costos fijos dividido contribución marginal unitaria. ¿Cuál es la contribución marginal unitaria? ¿Cómo lo determino? Les pregunto. La contribución marginal dividido el total de unidades. Sí, sino que sería precio de venta unitario menos costos variables unitarios. Esa es la contribución marginal unitaria. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué lo determino de esta manera? Y vamos al ejemplo. Acá lo que tenemos que buscar es el nivel de ventas para tener una utilidad cero. Dijimos que era costos fijos dividido la contribución marginal para obtener en volumen. Entonces, ahora les aclaro, no es otra cosa que una regla de tres simple, ¿sí?
En el punto de equilibrio, ¿la utilidad de cuánto va a ser? 0. 0. Cero, perfecto. En el punto de equilibrio, ¿la contribución marginal de cuánto va a ser? En función a este ejemplo. 10, ¿Por qué? porque tiene que cubrir los gastos fijos. Correcto. En el punto de equilibrio, la contribución marginal, perdón, va a ser de 10 pesos. Menos los 10 pesos del costo fijo, utilidad 0. ¿Está bien? Entonces, en el punto de equilibrio, la contribución marginal es igual a los costos fijos. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Sí o no? En el punto de equilibrio, la contribución marginal es igual a los costos fijos. En este ejemplo, 10 pesos. ¿Está bien? Entonces, yo lo que tengo que buscar en el punto de equilibrio es un nivel de ventas. ¿Y qué información tengo? Tengo que los 10 pesos de la contribución marginal es el 40% de las ventas. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el 100. Por eso digo que hago costos fijos, ¿sí? Dividido la contribución marginal. Costos fijos, que son los 10 pesos, la contribución marginal, que es del 40%, ¿sí? Entonces hago, si el 40% es 10, 10 dividido 40 por 100. Y eso es lo que expliqué recién. Costo fijo dividido contribución marginal. Y ahí obtengo las ventas en el punto de equilibrio. ¿Se entendió o no? ¿Se entendió? O sea que a partir de ahora, cuando tengamos que determinar punto de equilibrio, punto de cierre, análisis de sensibilidad, ¿sí? No es otra cosa que trabajar con el índice de contribución marginal y los costos fijos. ¿Por qué? Porque en el punto de equilibrio es lo mismo. ¿Sí? ¿Eso se dan cuenta? Que la contribución marginal es igual a los costos fijos en el punto de equilibrio. ¿Sí? Bueno, y ya tengo cuánto representan los costos fijos, porque es igual a la contribución marginal en función de las ventas. Entonces, si tengo esa información, automáticamente puedo determinar el punto de equilibrio en volumen. Y si lo quiero hacer en unidades, de igual manera. Sé que la contribución marginal unitaria, ¿sí?, es del 40% de las ventas. ¿Está bien? Entonces hago el mismo razonamiento. ¿Está? Bueno, vamos a los números para que lo vean más claro. Tenemos que determinar el punto de equilibrio en volumen de ventas, punto de equilibrio en unidades y el punto de cierre. ¿Está bien? Bueno, yo lo saco directamente, pero lo explico. Acá lo puse. Volumen de ventas, el punto de equilibrio en volumen de ventas, costos fijos, dividido la contribución marginal. ¿Está bien? El punto de equilibrio en unidades, costos fijos, dividido la contribución marginal unitaria. Punto de cierre, en volumen de ventas, tenemos los costos fijos erogables, dividido la contribución marginal. En este caso, siempre asumiendo que lo único no erogable, como lo tenemos en el ejemplo, está en los costos fijos. ¿Sí? No tenemos costos variables no erogables. Acá estoy limitando un poquito el ejercicio. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? ¿Estamos bien o no? ¿Sí? Si hubiera gastos, costos no erogables, variables, Sí. igual sería un punto de cierre porque el presupuesto financiero no va a ser 0 en ese caso. Sí, ¿por qué no? El punto de cierre es punto de equilibrio financiero. Puede haber en los costos variables, por supuesto que puede haber no erogables, y lo tendré que tener en cuenta cuando determino el coeficiente de variabilidad, considerando solamente el erogable. O sea que el punto de cierre hay que restar lo no erogable, tanto fijo como variable. Correcto, sí. Ese es el Yo punto de entendía que cierre. solo lo fijo. No, Ok. no. Considero los costos y gastos erogables independientemente que sean variables o fijos. De acuerdo. Si vamos al ejemplo, como vimos en algún caso de presupuesto, que teníamos la amortización en función a la producción, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí tenemos variables no erogables. ¿Sí? Bueno, calza para este razonamiento. De ¿Están? acuerdo. Podemos Sí, tener gracias. no erogables tanto en lo variable como en lo fijo, en cualquiera de los dos.
¿sí? En lo fijo lo restamos directamente, en lo variable tenemos que volver a replantear el coeficiente de variabilidad en función a lo erogable. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, entonces, a ver, vamos a buscar el punto de equilibrio. Lo explicamos. Costos fijos 10. Contribución marginal 40%. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Las ventas, en el nivel de volumen de ventas para el punto de equilibrio. Ahora un segundito que tengo que conectar acá. Estamos, perdón. Bueno, ¿lo ven? Punto de equilibrio, ¿sí? Costos fijos dividido contribución marginal. O sea que el punto de equilibrio está dado en 25 pesos. Y acá tenemos la comprobación. 25 ingresos por ventas, costos variables 15, siempre es el 60%, contribución marginal 10, costos fijos 10, ¿sí? Utilidad 0. ¿Y? ¿Se entendió o no? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Volvemos. Punto de equilibrio en unidades, o sea, el componente físico. Bueno, si acá ya tenemos directamente ingresos por ventas en el punto de equilibrio y sabemos que el precio de venta era de 10 pesos, podemos hacer la división directamente, ¿sí? Me da 2,5. Pero si lo queremos determinar, ¿qué hacemos? Costos fijos 10, dividido la contribución marginal unitaria, que es 4, ¿sí? Eso me da 2,5 unidades, va a ser en el punto de equilibrio. ¿Está bien? Siempre respetando el coeficiente de variabilidad y, por supuesto, el índice de contribución marginal. ¿Está? ¿Está bien? Si queremos determinar el punto de equilibrio financiero o punto de cierre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar los costos fijos. En este caso del ejemplo, lo único no erogable estaba en los costos fijos, que era 5 pesos. Entonces, en lugar de tomar 10, vamos a tomar 5. Siempre dividido por la contribución marginal, porque es el 40%. Es lo que tengo, ¿sí? Y tengo que buscar el 100. Entonces, el punto de equilibrio financiero o punto de cierre se va a situar en un volumen de ventas de 12,50. ¿Sí? Acá tenemos la comprobación, 12,50, 60% de costos variables, 5 de contribución marginal, 5 de costos fijos erogables. Acá lo puse la conversión para que lo vean, que me da 0 el punto de equilibrio financiero, que cubro todo lo financiero. ¿Sí? Si armo el presupuesto económico o el estado de resultados considerando todos los costos, por supuesto que esto me va a dar un resultado negativo. ¿Sí? ¿Y se entendió? ¿Se perdieron? ¿Algo no quedó claro? ¿Qué les parece? Con los números así va mejor igual. ¿Cómo? Con el ejemplo numérico queda mucho más claro. Se entiende un poquito más. Bueno, ¿qué hicimos? Punto de equilibrio en volumen de venta y en unidades. ¿Sí? Perdón. Punto de cierre, considerando lo no erogable que lo teníamos en los costos fijos. Y ahora vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Es decir, buscar también un nivel de ventas, pero para una determinada utilidad. En el ejemplo tenemos una utilidad de 30. Entonces, ahora vamos a poner qué nivel de ventas necesito para tener una utilidad de 50 pesos, por ejemplo, ¿sí? En lugar de 30. ¿Cómo se les ocurre que va a ser el planteo? Es decir, desde el punto de equilibrio, ¿se entendió por qué lo razonábamos de esa manera? ¿Por qué? Porque en el punto de equilibrio, utilidad 0, la contribución marginal es igual a los costos fijos. ¿Está bien? Entonces, como en el ejemplo tenía que los costos fijos igual a la contribución marginal es del 40%, busco nivel de ventas. ¿Está?
Bueno, si quiero hacer lo mismo, pero para una determinada utilidad, o sea, ya la utilidad no es 0, ya tengo una determinada utilidad. ¿Cómo lo tendré que exponer? Acuérdense que siempre vamos a trabajar con la contribución marginal, que es la base, tenemos que entender ese concepto. En Que la ese caso, contribución, perdón, profe. perdóname, no, por favor. La contribución marginal siempre es costo fijo más utilidad. Eso lo vemos en la exposición de la construcción del costeo variable. En el punto de equilibrio, contribución marginal igual a costo fijo, porque la utilidad es 0. Bueno, si queremos buscar un volumen de ventas para una utilidad de 50, ¿cómo lo exponemos? En ese caso, la contribución marginal no va a ser superior a los costos fijos en 50. Claro, para que me cubra los costos fijos y para que me quede la utilidad de 50. 50 como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo determino el punto de equilibrio? Si antes dije Sí. costos fijos, disculpa, amor, costos fijos dividido contribución marginal, punto de equilibrio, por lo que mencionamos recién, en este caso, ¿cómo lo tendría que exponer? Sería la contribución, la utilidad que quiero obtener, menos los costos fijos, y eso lo divido por la contribución marginal. Encaraste más o menos bien, te salió el arquero y la tiraste afuera, pero bueno, es más la utilidad, porque la contribución marginal son los costos fijos más la utilidad. Ah, claro. ¿Entendés? A Sí, los sí, fines sí. del ejemplo, el 40%, ¿qué va a ser? La contribución marginal. Utilidad más costos fijos. Entonces, para determinar el nivel de ventas, ¿sí? Para una utilidad de 50 pesos, tengo que hacer costos fijos más utilidad, ¿sí? 10 más 50 dividido contribución marginal. ¿Está bien? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, para una utilidad de 50 dijimos, ya lo tenía armado, porque tiene 50 como los magos, tiene un truco armado, pero bueno. Entonces decimos, para una utilidad de 50 necesito un nivel de ventas de 50. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo armo? Lo armo. Costos fijos más la utilidad de 50, o sea que 60, que es la contribución marginal, es el 40%. ¿Cuánto necesito de nivel de venta? O sea, el 100, para tener una utilidad de 50. Entonces, 60, que es 10 más 50, dividido la contribución marginal del 40%, llegamos a un nivel de ventas de 150 pesos. Hago la comprobación, ingresos por ventas, coeficiente de variabilidad, 60%, por supuesto índice de contribución marginal a la diferencia, mantengo los costos fijos, utilidad 50. ¿Y lo ven? ¿Se dan cuenta? ¿Podrías repetir eso una vez más, por favor? Sí. A ver, voy a buscar un nivel de ventas para ganar 50 pesos. ¿Sí? El ejemplo anterior de punto de equilibrio lo entendiste. ¿Sí? ¿Cómo determinamos el nivel de ventas considerando solamente los costos fijos porque es igual a la contribución marginal? En este caso, la contribución marginal va a ser igual a ¿qué? Costo fijo más utilidad. ¿Sí? Los costos fijos son de 10 pesos y buscamos una utilidad de 50. ¿Está bien? Entonces, los costos fijos 10 más la utilidad de 50, 60, va a ser igual a la contribución marginal. ¿Sí? Porque contribución marginal menos costos fijos igual a utilidad. ¿Sí? 60 menos 10, 50, que es la utilidad que estoy buscando. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Entonces, si 60 es el 40%, tengo que buscar el 100. De 60 dividido los 40, que es la contribución marginal, obtengo el 100, que es el nivel de ventas para esa utilidad. ¿Entienden? Perfecto, gracias. Igual, a ver, tengan en cuenta que esta es la introducción. A medida que vayamos avanzando en los ejercicios van a estar más cancheros. ¿Pero se entendió esto? ¿Sí? Entonces, todo esto es análisis de sensibilidad. Busqué una utilidad de 50, pero podría buscar una utilidad de 100, o podría buscar una utilidad que me represente el 25% de las ventas. ¿Sí? Esto que yo planteo recién, que es una regla de 3 simple, igual se deriva, como vamos a ver ahora, en la ecuación de ingresos, costos, gastos, igual a utilidad. Todo sale de ahí. ¿Sí? Por supuesto, considerando el coeficiente de variabilidad, índice de contribución marginal por diferencia, ¿sí? Y los costos fijos.
Todo esto que vimos recién para el ejemplo me va a servir con esta estructura. En cuanto modifique esta estructura, ya es otro razonamiento. ¿Estamos bien? Entonces les pregunto. En una situación actual de utilidad de 50 pesos, ¿sí? Dijimos que teníamos que tener ingresos por ventas de 50. ¿Está bien? Y acá determiné el punto de equilibrio y el punto de cierre. ¿Está? Entonces, en esta situación, si esta es la situación de la empresa, el análisis del punto de equilibrio me lleva acá. ¿Cuál sería el margen de seguridad? Entre esta situación y esta. 125. El margen de seguridad es de 125. ¿Sí? Las ventas pueden bajar de 150 a 25 sin entrar en zona de pérdida. Hasta 25 tengo utilidad. En 25 tengo utilidad cero. Por debajo de 25 voy a estar en el resultado negativo. ¿Sí? En 12,50 me ubico en el punto de equilibrio financiero o punto de cierre. Más allá que en esta situación, si hago un estado de resultado, estoy en zona de pérdida. Pero volvemos, margen de seguridad va a estar entre 150 y 25. ¿Está bien? ¿Está claro? Tenemos 125 pesos de margen de seguridad. En este caso lo hice con el ejemplo anterior, el margen de seguridad en este archivo. Con el ejemplo, con el de 100. ¿Sí? ¿Lo ven? Acá tengo 100, 30 de utilidad. Y en este caso tengo 25. Acá, igual este archivo, que tranquilo, que después como siempre lo subo. Tengo un margen de seguridad de 75. En valores relativos, un 75%. Me pueden disminuir las ventas sin entrar en zona de pérdida. ¿Está bien? Aquí esto como lo determino, ventas actuales 100, ventas en el punto de equilibrio 25, o sea que la diferencia es 75 dividido las 100, que son las ventas actuales, me da el 75% de margen de seguridad. ¿Se entendió? El ejemplo de margen de seguridad lo plantea en función al primer caso, al de 100, acá en el archivo, no al de utilidad de 50, sino al de utilidad de 30. ¿Se dieron cuenta? Pero para el caso es lo mismo. ¿Está bien? Profe, ¿Sí? el punto de cierre generalmente se hace en volumen de ventas y no en unidades, o se puede hacer en unidades también. No, ¿Se puede? siempre el punto de equilibrio, punto de cierre, análisis de sensibilidad, lo que fuera, en volumen de ventas y en componentes físicos en unidades. ¿Sí? Siempre se trabaja de las dos maneras. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta acá? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Profe, le hago una pregunta. Recién vimos en el ejemplo del punto de equilibrio, utilizamos los datos del ejemplo genérico, es decir, que los costos eran 10 y el margen era 0,4. Si nosotros colocamos ese 25 de ventas que nos hace que la utilidad sea 0, en el ejemplo genérico a mí no me estaría dando 0, porque entiendo que sería 70 las ventas que tendríamos que tener para que nos dé 0. Vamos al caso, a ver. Estamos acá. ¿Sí? Claro, ahí yo pondría 70 para que me dé 0 la utilidad, no 25 en las ventas. No, porque vos estás haciendo 70 menos 60, 10 menos 10, 0. Claro, para que me dé 0 la utilidad. No, porque vos ahí ya estás tratando los costos variables como fijos, porque estos varían en función a esto. Por eso son variables. 60 varía en función a ingresos por ventas. Por eso son costos variables. Ah, Si no yo son tomo fijos. simplemente los porcentajes, digamos. No, tomo la variabilidad. En función a la variabilidad de los costos, tengo la contribución marginal en función al índice de contribución marginal y a partir de ahí hago el análisis. Si vos me decís que estos 60 siempre se mantienen en 60, son fijos, no son variables. Ok, ahora entendí. ¿Entendés? ¿Sí? Sí, sí. Después cuando veamos todos los casos así de costo para la toma de decisiones, análisis de sensibilidad, no sé, nos podemos tomar una clase para hacer un trabajito, a ver, ante una determinada situación, como una asesoría, a ver, presento un proyecto, algo sencillo, que lo hagamos en
en lo que nos ocupa la clase, analizar punto de equilibrio, punto de cierre, cuánto tendría que facturar. Si como que alguien viene y le dice, bueno, a ver, tengo este proyecto, ¿sí? Puedo llegar a facturar tanto y tengo estos costos, analizame toda la estructura y decime cuánto tengo que facturar para ganar tanto, cuánto tengo que facturar para cubrir los costos. Bueno, todo eso más allá de la parte práctica lo podremos llegar a hacer como un ejemplo de la cotidiana, ¿sí? Pero lo que no tienen que perder de vista es que estamos desagregando variable y fijo, ¿sí? Y variable va a depender de ingresos por venta. Varían en función a las ventas o a la producción. De esa combinación lo relaciono con ingresos por venta. Y ahí saco la variabilidad. ¿Está? ¿Está bien? Bueno, volvemos. Bueno, esto es lo que vimos, ¿sí? Esto es lo que le pusimos números. Supuestamente más o menos lo entendimos. Margen de seguridad. Y ahora voy a mostrar una síntesis. Sí. ¿Puede volver a explicar? Porque medio me perdí con los números. El punto Sí. de equilibrio en unidades, porque no sé de dónde sacó los valores. Acá, este. Sí, ese. ¿Sí? Bueno, tenemos los costos fijos. Siempre el punto de equilibrio lo determino costos fijos dividido contribución marginal, ¿sí? Porque se igualan en ese lugar, ¿sí? Entonces tengo los costos fijos dividido la contribución marginal unitaria. La contribución marginal unitaria es de 4, porque si el precio de venta es de 10, Sí. que lo tenemos acá, y el coeficiente de variabilidad es del 60%, quiere decir que los costos variables unitarios son de 6 pesos. ¿Está bien? O sea, siempre Y tengo que tener en cuenta tanto el coeficiente de variabilidad como el índice de costo marginal para poder... índice de contribución marginal. Perdón, de contribución, sí. Correcto. Para hacer tanto el punto de equilibrio en volumen como en unidades. Correcto, sí. O sea, y lo voy a aplicar, pero en ese caso, ¿dónde lo aplico? O sea, no entendí bien a qué números en este caso se aplica para reflejar eso. A ver, lo que estoy buscando es un nivel de ventas en el punto de equilibrio. Si cuántas ventas necesito para tener una utilidad cero. Eso es lo primero que tenemos que entender. Sí. Cuando hablo de punto de equilibrio es un nivel de ventas. Ese nivel de ventas lo puedo expresar en volumen, o sea, componente físico por componente monetario, que son los 100. Si no lo puedo expresar en unidades, necesito vender tantas unidades, con el precio de venta ya lo sé, bueno, ahí lo puedo determinar. En este caso, lo sacamos en volumen de 25, ¿sí? Esto hasta acá estás bien. Sí, eso sí. Bueno, en unidades, ¿cómo lo podría haber hecho? Si 25 es el volumen de ventas total y cada unidad cuesta 10 pesos, tiene un precio de venta de 10 pesos, ya sé que 2,5 son las unidades que tengo que vender para llegar a 25. Pero si lo quiero sacar directamente en unidades, hago los costos fijos dividido la contribución marginal unitaria, que es de 4. ¿Por qué? Precio de venta 10, costos variables unitarios 6. Contribución marginal unitaria, o sea, de una unidad es de 4 pesos. Sí. ¿Está bien? Claro, ahí apliqué el índice de el coeficiente de variabilidad para determinar la contribución marginal unitaria. Sí, igualmente, acá ya lo ves. Si la contribución marginal unitaria es del 40%, perdón, si la contribución marginal es del 40%, la unitaria va a ser de 4, porque el precio de venta es 100, es 10. Entonces, el 40 es a nivel total como a nivel unitario, siempre se mantiene el coeficiente de variabilidad y en consecuencia el índice de contribución marginal. Está bien. Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, vamos a la síntesis. Lo que le dije antes, que más allá de lo que planteo, que es una regla de 3 simple, que no lo tenemos que estudiar de memoria, sino lo tenemos que razonar, todo surge de la ecuación de ingresos por ventas, menos costos variables, menos costos fijos, es igual a la utilidad. ¿Está? A partir de esto sale todo. Todo lo que quisiéramos hacer lo podemos resolver en cuanto a análisis de sensibilidad de esta manera. ¿Está bien? Si estamos trabajando en el punto de equilibrio, que tenemos ingresos por ventas, menos, acá ya reemplazo, los costos variables que representan el 60% de las ventas, ¿sí? Menos los costos fijos igual a 0, porque estamos en el punto de equilibrio. ¿Está bien? Entonces, ingresos por ventas menos costos variables, que es la contribución marginal. ¿Está bien? 0,4 de ingresos por ventas, que es la contribución marginal. ¿Está bien? Esto va a ser igual a ¿qué? A los costos fijos, porque lo paso para este lado. Es igual a 10.
¿sí? Contribución marginal es igual a 10, y la contribución marginal es el 40% de las ventas, ¿sí? Entonces, ingresos por ventas en el punto de equilibrio va a ser estos 10 dividido 0,4. 10 dividido 0,4, que es lo mismo que hicimos acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Es decir, cuando yo les dije punto de equilibrio, costos fijos dividido contribución marginal, lo mostré en la estructura, ¿sí? Es el resumen de lo que mencioné recién de la ecuación de ingresos menos costos variables menos costos fijos igual a utilidad. Perdón, cuando hablo de costos, hablo de costos y gastos. ¿Está? ¿Está bien? Si estamos trabajando en el punto de equilibrio financiero, a los costos fijos, o sea, a los 10, le restaré lo erogable. Lo no erogable, perdón, y acá me quedará 5. Todo lo demás queda igual, porque no se me modifica la contribución marginal, porque no hay un cambio en el coeficiente de variabilidad, porque dentro de los variables no hay ninguno erogable, o sea que eso me queda igual. Entonces reemplazaría solamente acá, ¿sí? Si lo desagregamos, ¿qué tenemos? Precio por cantidad, ingresos por ventas, en costos variables, costo unitario por cantidad, contribución marginal, ventas menos costos variables, contribución marginal unitaria, precio de venta unitario menos costos variables unitarios, ¿sí? Si esto lo quisiéramos sacar, acá lo estamos sacando en volumen de ventas, si lo quisiéramos sacar en unidades, en ingreso por venta tenemos esta desagregación, precio por cantidad, en costos variables, costo por cantidad, ¿sí? Como tengo el coeficiente de variabilidad, ahí saco la contribución marginal unitaria, ¿sí? Los costos fijos siempre son 10, acá me va a quedar todo en valores unitarios, y al hacer la división, llego a este cálculo del punto de equilibrio financiero o punto de cierre. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces vuelvo a repetir. Van a ir a ver los resueltos, van a ver una especie de fórmula que en realidad no es otra cosa cuando lo vean. Lo que les expliqué recién, que es el índice de contribución marginal, porque van a encontrar 1 menos costo variable sobre ventas. Costo variable sobre ventas, ¿qué es? Coeficiente de variabilidad. 1 menos coeficiente de variabilidad, índice de contribución marginal. Eso es lo que los puede llegar a confundir, pero olvídense eso. Piensan que es una regla de 3 simple y viene todo de la ecuación. Ingreso menos costo variable menos costo fijo igual a utilidad. Reemplazan ahí y ya está. No hay ningún problema. Igual lo tenemos que entender conceptualmente, que la contribución marginal es igual a los costos fijos más la utilidad, en el punto de equilibrio, utilidad 0, ¿sí? De sensibilidad con todas las variantes. Ahora le voy a mostrar un poquito el archivo. Sí. El margen de seguridad es siempre respecto al punto de equilibrio, no al punto de cierre, ¿no? ¿O se pueden hacer los dos? Se pueden hacer los dos. Se pueden hacer los dos. Relacionando ventas actuales, ¿sí? Menos punto de equilibrio o punto de cierre. Se trabaja de las dos maneras. Es decir, la empresa siempre va a determinar el punto de equilibrio y el punto de cierre. Es decir, lo importante es que entendamos por qué lo hacemos, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar una aclaración más de la síntesis que mostré recién, y les doy un casito para que resuelvan. Y después vemos uno del libro, y mañana continúo con todos los ejercicios de este tema. A ver, sale de acá, pero lo aclaro. Supongamos que en este caso lo que tenemos que buscar es un nivel de ventas, ingresos por ventas para una determinada utilidad,
por supuesto acá voy a reemplazar, ¿sí? En vez de 0 va a ser la utilidad deseada. Si quiero buscar una utilidad, como mencioné en el ejemplo anterior, de 50, ¿sí? Acá en vez de 0 va a ser 50. Y por eso acá me va a quedar en lugar de 10, 10 más 50. ¿Entiendes? Por el contrario, puedo llegar a buscar una utilidad que represente, como dije antes, por ejemplo, el 25% de ingresos por ventas. Entonces, en utilidad voy a reemplazar 25% de ingresos por ventas. Cuando hago el pasaje de términos, me va a quedar todo reflejado y me va a quedar sintetizado acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, utilizo esta ecuación y acá reemplazo por lo que quiero obtener. Punto de equilibrio 0, punto de cierre, por supuesto, 0 menos lo erogable, y la utilidad que quiera. Cuando busco un ingresos por ventas para un determinado nivel de ganancias. ¿Se entendió esto? ¿Sí? O sea que planteo la ecuación y en utilidad reemplazo con lo que quiero buscar. Porque no perdamos de vista que siempre lo que estoy buscando en el punto de equilibrio, punto de cierre o análisis de sensibilidad, ¿qué es? Es un nivel de ventas. ¿Sí? En volumen o en unidades. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de margen de marcación. Se lo voy a mostrar, son 4 datos, traten de resolverlo en 10 minutos y después entre todos lo debatimos. ¿Está? Y después hacemos uno del libro. ¿Está claro? ¿Está bien? Bueno, tenemos estos datos. Si quieren, anótenlo por ahí. Costos fijos 1.000 pesos. Margen de marcación sobre costos variables. Acá está aclarado, 60%. Y tenemos que determinar volumen de ventas en el punto de equilibrio, respetando, por supuesto, esta situación. ¿Está? ¿Se entiende? Costos fijos 1.000. Margen de marcación sobre costos variables 60. Tenemos que buscar volumen de ventas en el punto de equilibrio, es decir, cuánto tengo que vender para respetar todo esto. Anótenlo. Son 2 números en realidad. Es algo sencillo, pero en esta primera instancia puede llegar a prestar la confusión. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Tenemos los costos fijos y tenemos el margen de marcación. A partir de ahí, ventas en el punto de equilibrio. ¿Está? Bueno, 10 minutitos y lo resolvemos. No, no, está bien. Sí, 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 por supuesto. ¿Daba el dato de cuánto eran los costos variables o no? ¿Cómo? Si daba el dato de No. cuánto eran los costos variables. No, No, hay que determinarlo. Bueno, a ver. A ver, Peroni, ¿qué está desayunando? ¿Lo hiciste o no? Creo que lo interpreté de la forma más fácil que había. Bueno, No ¿cuánto sé si da? está bien. Me dio las ventas 2.500. ¿Otro? Vamos a ver qué pasa. Siga con el desayuno. A mí me dio 2.666,67 las ventas. Bueno, ¿algún otro número? A mí me dio como al borde. Omar. 2.666,67 de ventas. Pero estoy revisando, estoy chequeando ahora
si balancea. Ignacio. Sí, a mí me dio lo mismo. 2006 con 66. Con 60, perdón. No, 66. Bueno, ¿y cómo lo plantearon? Partiendo de la formulita. O sea, ¿Cómo? ingresos por ventas menos costos variables, menos costos fijos, igual a la utilidad. Y Sí. en ingresos por ventas yo puse que es 1,6 de costos variables, porque sobre costo variable que es 1 le agrego el 60%. Eso, o sea, 1,6 de costos variables menos costos variables, que no lo sé, menos 1000, y eso sería igual a 0 porque el punto de equilibrio la utilidad es 0. Después me queda 0,6 de costos variables igual 1000, y hago 1000 dividido 0,6, y me da un costo variable de 1666,67. Y eso lo multiplico por 1,6 para llegar a lo que ganaría por las ventas. Perfecto. ¿Se entendió? Bueno, vamos, lo muestro igual que en el archivo. Se puede plantear de diferentes maneras. Es decir, acá para que lo vean en función de lo que vimos recién, como dijo la compañera. Es decir, ella dijo 1,6 ingresos por venta, correcto, porque le agrego el 60%, ¿no? Porque es el margen de marcación de 60 sobre los costos variables, ¿sí? Entonces tenemos los costos variables 1, puede ser, tomamos una base de 1, 100 o lo que fuera, le aplicamos el 60%, por diferencia sacamos la contribución marginal, y a partir de acá lo planteamos como una ecuación, como entiendo que lo hizo Iguori, o bien sacamos coeficiente de variabilidad, índice de contribución marginal, tenemos el dato de los costos fijos, entonces si la contribución marginal es de 1000, porque en el punto de equilibrio la utilidad es 0, ¿sí? Y esto representa el 0,375, costos fijos dividido contribución marginal, me va a dar los 2.666 o 67 de ingresos por venta. Respeto el coeficiente de variabilidad, ¿sí? Ingresos por ventas menos costos variables en función a esta relación, contribución marginal, costos fijos, utilidad cero. ¿Estamos bien? ¿Sí? El error que se puede llegar a presentar cuando se incrementan en un 60%, se incrementan en un 60% a partir de una base, que son los costos variables, sobre los costos variables un 60%. Muchas veces lo que se hace es venta 100, ¿sí? Costo variable 40. Ahí no hay un 60% de margen de marcación. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Le estamos sumando los 60, pero no hay un margen de marcación del 60%. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Es decir, margen de marcación es lo que ya vimos en presupuesto. Sobre un costo de producción, sobre un costo variable, sobre un costo de compra de mercadería, lo que se le incrementa para determinar el precio de venta. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, vamos a resolver la del libro el 8.5. ¿Sí? También 10 minutitos. Así después en 5 hacemos la explicación. ¿Sí? El 8.5. Ejercicio 8.5, página 76. Tenemos que analizar en función a la información, que es de datos de entradas de cine, ¿sí? Ahí nos pide bueno, qué utilidad se necesita, por un lado para cubrir costos y por otro lado para tener una determinada utilidad. O sea que es análisis de sensibilidad, punto de equilibrio y para una determinada utilidad.
Profe, Sí, el alquiler de la película es de 2.000 diarios. sí. ¿Y qué se supone que tengo? ¿Que sería 2.000 por la cantidad de días? Claro. Que no lo sé. Es lo que hay que averiguar, ¿no? A ver, los 2.000 del alquiler de la película, ¿qué costo es? Es que para mí son Variable. fijos, pero abajo los tiene fijos. Entonces, ¿Cómo fijo? Si vos no alquilás la película, no hay costo. Claro. claro, pero es un cine, ¿cómo no va a alquilar la película? Y si no hay función, no hay alquiler. Entonces es variable. Claro. Gracias. Exacto. Acordate, son variables en función a los cambios de producción y de ventas. ¿Sí? ¿Miraron? ¿No? ¿Sí? Algunos sí, otros no. Bueno, lo vamos viendo entre todos. Así hacemos el cierre. ¿Sí? ¿Vamos? Sí. Bueno, esta es la información que tenemos, ¿verdad? Nos dice que hace una función por día, es un cine, ¿sí? Tenemos el alquiler de la película en 2.000 pesos por función, o sea, por día, porque es lo mismo, ¿sí? Después tenemos costos fijos por 20.000. Capacidad de la sala, 500 personas. Hay un promedio de ocupación del 80, ¿sí? O sea que en función a esto, ¿cuál es la cantidad de gente que va a asistir? 400. Sí. 400 personas por día, ¿sí? La capacidad es de 500, pero en promedio está ocupada el 80%. El precio de la localidad, 10 pesos, o sea, cada una de las 400 va a pagar 10 pesos, y se espera una utilidad de 28.000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que determinar? Por un lado, ¿cuántas funciones al mes hay que hacer para tener una ganancia de 28.000 pesos, considerando toda esta situación? ¿Sí? Y por otro lado, ¿cuántas funciones hay que hacer para cubrir los costos fijos? Dice acá. Por supuesto que cubrir los costos fijos significa punto de equilibrio, porque si no hay función no hay alquiler. ¿Está bien? Entonces, cuando ya se sabe que no va a estar, bueno, ¿cuánto necesito para cubrir los costos fijos de 20.000? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, a ver. Recién lo mencionamos. El alquiler de la película, ¿qué clasificación de costo es? Variable. Es un costo variable, ¿sí? Por cada día de alquiler tengo un costo variable de 2.000 pesos. ¿Está bien? Ingreso por ventas unitario, ¿de cuánto va a ser? De 4.000 por día. Sí. Va a ser de 4.000. Cada día voy a juntar 4.000 pesos. ¿Está bien? El volumen de venta va a estar dado por los 4.000 por día, por la cantidad de días
que es igual a funciones. ¿Está bien? Y después tenemos costos fijos, o sea que haya funciones o no, tenemos costos fijos por 20.000. ¿Está bien? Entonces, bueno, en función a esto. A ver, pregunto, ¿cuál sería la contribución marginal unitaria? 2.000 pesos. ¿Por qué? Porque una función ingresan 4.000 pesos y tiene un costo variable de 2.000. Correcto, está bien. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es la utilidad para 28.000 de ganancias, ¿verdad? Pues sabemos que la contribución marginal es de 2.000 pesos por función, ¿verdad? ¿Sí o no? Y ahí ya puedo sacar el punto de equilibrio. Claro, bueno, Pero depende. esto- Aguardame un cachito. Si Sí, lo sí. planteo en función a la utilidad, voy a sacar las funciones para la utilidad de 28.000 y después voy a sacar las funciones para el punto de equilibrio, o sea, que me cubra los costos fijos de utilidad cero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me habló? Yo. ¿Cómo saco los 4.000? Porque recién dijimos que ¿cuántas personas pueden ir por día en promedio o van en promedio? O se estima que vayan en promedio 400, ¿verdad? Sí, Pues sí, son 500 el 80%, 400, sí. bien. ¿Cuánto paga cada una? Ah, 10. Claro, y ahí eso en total es el ingreso que tengo en el mes. Por función tenemos 4.000 pesos, ¿sí? De ingresos Ah, por venta. ¿Está o bien? sea, por día. O sea, Por por día que es día por tengo función. 4. Claro, o sea, 4.000. tengo. Sí, 4.000 de ingresos por ventas. sí. Sí. Ah, ¿Los costos listo. variables de cuántos son? Los variables unitarios. Yo tengo 2.000, que es el variable, que es del Por eso. alquiler. Bueno, y no hay Entonces otro lo variable. divido. No hay otro variable. Por día Claro. tenés que pagar 2.000. Sí. ¿Sí? De Sí. ingresos por ventas por día juntás 4.000 y tenés que pagar 2.000 del alquiler. Entonces la contribución marginal por función, o sea, la unitaria, es de 2.000 pesos. ¿Está bien? Sí. ¿Está claro? Bueno, ya lo tenemos Sí. encarado. Junto 2.000 pesos por día de contribución marginal, que es lo que me queda. ¿Está bien? Por la cantidad de funciones. Menos los 20.000 de los costos fijos del mes, tengo que obtener una utilidad de 28.000. En el caso de determinar cantidad de funciones para una utilidad deseada. ¿Está claro? ¿Se entiende o no? Por día, ¿cuánto me queda de contribución marginal? 2.000 pesos. Tengo que averiguar cuántas funciones necesito. Bueno, 2.000 por las funciones. ¿Sí? ¿A eso qué le tengo que restar? Los 20.000 pesos de costos fijos. ¿Y el resultado cuál va a ser? Los 28.000 de la utilidad. En el punto 1. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Ahí saco la cantidad de funciones para una ganancia de 28.000. En el punto de equilibrio lo que voy a tener que buscar es una utilidad cero, o sea que me cubra los 20.000 de los costos fijos. ¿Qué cosa me tiene que cubrir los 20.000 de los costos fijos? La contribución marginal unitaria por las funciones. ¿Sí? La contribución marginal unitaria, o sea, lo que me queda de ingreso por venta menos costos variables por la cantidad de veces que voy a dar la película, me tienen que cubrir los 20.000 pesos de costos fijos. ¿Se entiende o no? Por un lado, utilidad de 28.000, por otro lado, ingresos o contribución marginal para los 20.000 de los costos fijos. ¿Se entiende o alguno se perdió? ¿Estamos bien? ¿Lo mostramos? Lo que mencioné recién, ¿sí? Costos fijos, 20.000, utilidad, 28.000. Entonces analizamos primero para la utilidad, precio por función, por cantidad, que es lo que tengo que averiguar, costo variable unitario por cantidad, ¿sí? Precio unitario por cantidad menos costo variable unitario por cantidad me da la contribución marginal unitaria. Y eso por la cantidad de funciones que tengo que realizar. ¿Va a ser igual a qué? A 20.000 de costos fijos más 28.000 de utilidad. O sea que 2.000 pesos que me quedan por día, por la cantidad de días que necesito, o sea, las funciones, tengo que cubrir 48.000 pesos. 20.000 de costos fijos y 28.000 de utilidad. ¿Sí? Entonces hago un reemplazo y ¿cómo me queda? La cantidad va a ser igual acá. ¿A qué? 48.000 dividido los 2.000, que es la contribución marginal unitaria. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas funciones necesito para cubrir los costos fijos y obtener una utilidad de 28.000? Necesito 24 funciones.
Si después hago la comprobación, o sea que reemplazo acá, 24 funciones por 4.000, menos 24 funciones por 2.000, ¿sí? Me va a dar la utilidad de 28.000 pesos. Si lo quiero analizar en el punto de equilibrio, que es el punto 2, que me dice para cubrir los costos fijos, en lugar de poner 20.000 más 28.000, voy a tener solamente 20.000. Dividido la contribución marginal unitaria, tengo que hacer 10 funciones para no ganar ni perder. Y 24 funciones para una utilidad de 28.000. ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Está claro? Si este es un ejercicio, digamos, sencillo para determinar punto de equilibrio y análisis de sensibilidad para una determinada utilidad. ¿Está claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, ¿y cómo se llega a determinar que supuestamente va a haber siempre una capacidad del 80%? Porque No, si bueno, yo me ese es cambia un, eso, después- claro, ese es un promedio en función al historial de la empresa. ¿Sí? Es un promedio, no es que siempre va a haber 400. Estamos sacando un promedio. Por eso decimos que trabajamos con costos y datos razonables. ¿Sí? Es decir, tomamos los antecedentes de la actividad de la empresa, bueno, tal día estuvo el 100, otro día estuvo el 70, otro día el 50, después repuntó, ponderamos todo eso y me da el 80%. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, estamos sobre la hora, quería dar alguno más de reemplazo, pero bueno, llegamos, lo veremos mañana. Bueno, lo importante, hoy nos fuimos con todos los conceptos de lo que es sistema de equilibrio. ¿Sí? Por supuesto, tenemos que repasar los ejercicios para que quede más el tema. Y por supuesto, leer el capítulo correspondiente. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ahora yo ya subo a ambos archivos, el de la introducción y el de estos ejercicios de ejemplo. Y bueno, y mañana avanzaremos con los ejercicios de la práctica. ¿Están? ¿Estamos bien? ¿Alguien me quiere preguntar algo? No, perfecto. Bueno, nos veremos mañana. Dale, profe. ¿Sí? Bueno, Bueno, muchas Chao, gracias. gracias. chao, buen día. Chao, chao. Ya. Buen día.